Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Y este es el siguiente. La figura muestra un sistema mecánico constituido por un resorte, una masa y un amortiguador. Al sistema se le está aplicando una fuerza de tipo escalón unitario, de una magnitud de 2 libras fuerza, y pues se desplaza una cantidad de X, ¿no? Entonces empieza desde el punto de reposo, o sea, su velocidad y su posición inicial son cero. Entonces, de lo que se trata es que hay que determinar los valores de M, K y B a partir de la curva de respuesta que se muestra aquí. Observen ustedes que la curva de respuesta no se establece en dos, ¿verdad? Como debería de esperarse, sino que se establece en punto 1. Eso significa que el valor en estado estacionario es punto 1. Aquí el sobreimpulso con respecto al valor de estado estacionario es aquí hay un error, es 0.095, no es 0.0095. De todas maneras les voy a poner estos ejemplos en un PDF para que los vuelvan a revisar. Bueno, entonces, pues, como es un sistema masa, resorte, amortiguador, pues ya saben, ¿no? La suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, masa por aceleración es m por x punto punto, y esto es igual a las fuerzas que se oponen, que sería menos k por x y menos b por x punto. Entonces, la ecuación diferencial que representa el sistema es m por x punto punto más b por x punto más k por x igual a u, a la fuerza. Entonces, la función de transferencia del sistema no es difícil apreciar, que sería x ds entre p ds igual a 1 entre ms cuadrada más bs más k. Bueno, en este caso ya se conoce cuál es pds, o sea, la entrada. Pds es 2, es un valor de 2. Entonces, es 2 por 1 de t. Entonces, la transformada de Laplace de 1 de t, pues es 1 entre s. Entonces, la transformada de Laplace de pds, en este caso es 2 entre s. Entonces, si sustituimos 2 entre s en esta expresión, pues queda que x de s vale 2 entre s por ms cuadrada más ds más k. Entonces, una forma de obtener k, pues es observar que el valor en estado estacionario es el valor de infinito, o sea, límite cuando t tiende a infinito de x de t, pues por el teorema del valor final es el límite cuando s tiende a 0 de s por x de s. Entonces, si multiplicamos s por x de s, pues lo único que queda es 2 entre ms cuadrada más ds más k. Como s tiende a 0, pues los términos ms cuadrada más bs son 0. Y lo único que queda es que el límite cuando t tiende a infinito de x igual al límite cuando s tiende a 0 de s por x de s es igual a 2 entre k. Y el valor en estado estacionario ya habíamos dicho que es 0.1. Entonces 2 entre k es igual a 0.1, de donde k pues va a ser igual a 2 entre 0.1 y eso me da 20. Entonces K vale 20 libras fuerza por pie. Bueno, el sobreimpulso máximo ya dijimos que es de 0.095, que es un sobreimpulso máximo de 9.5%. Y ese se corresponde con una Z de 0.6. ¿Esto cómo lo podemos comprobar? Pues por otra vez por la fórmula que ya tenemos, ¿verdad? De que Z es igual
al valor absoluto del logaritmo natural de n sub p entre la raíz cuadrada de pi cuadrada más el logaritmo natural al cuadrado de n sub p. Si sustituimos el valor de mp igual a 0.095, pues me va a dar una z de 0.6. Bueno, ya sabemos que el tiempo pico pues está dado como pi entre omega d, y omega d a su vez es omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado. Entonces ya conocemos z, que es 0.6, pues lo que está dentro de la raíz es 1 menos 0.36. Entonces ahí me queda la raíz de 0.64, y la raíz de 0.64 pues es 0.8. Entonces me queda pi entre 0.8 omega n. Pero de la figura, pues el valor máximo o el valor pico se alcanza cuando t vale 2. Entonces, igualando, el tiempo pico igual a 2 con pi entre 0.8 omega n, pues resulta ser que omega n es 3.14 entre 2 por 0.8, y eso me da 1.96 radianes por segundo. Entonces, en la figura, bueno, en la función de transferencia, si yo divido arriba entre m, pues me queda 1 entre m sobre s cuadrada más, más b entre m por s más k sobre n. Entonces, la frecuencia natural omega n, pues al cuadrado es igual a k sobre n. En este caso, pues k vale 20 y está el valor de n, que es el que vamos a determinar. Entonces, omega n vale 1.96, nos queda que 1.96 al cuadrado es igual a 20 entre n. Entonces, m va a ser 20 entre omega n al cuadrado. 20 entre 1.96 al cuadrado da 167 libras. Esa es la masa. Bueno, b, pues simple y sencillamente, pues abajo queda s cuadrada más 2z omega ns más omega n al cuadrado. Entonces, 2z entre omega n es b entre n, de manera general, para ese sistema. Entonces, despejando b, pues b es 2z por omega n por m. Entonces, esto es 2 por 0.6 por 1.96 por 5.2. Eso me da 12.2 libras fuerzas por pie por segundo. Y ya, esos son los valores que se encuentran. ¿Alguna pregunta? Bueno, una vez más, vamos a ver si en la simulación obtenemos en este caso es m vale 167, b vale 12.2 y k vale 20. Esa es la función de transferencia la función de transferencia del sistema. Entonces, pues igual podemos ver cuál es su respuesta al impulso. ¿Sí? Entonces es un sistema masa resorte amortiguador, entonces pues se va a poner a oscilar, ¿verdad? Con un pequeño impulso que le demos.
se va a poner a oscilar. Entonces, pues este es el comportamiento que tiene, ¿verdad? Bueno, si queremos la respuesta del escalón, pues ahí está la respuesta al escalón, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en efecto, pues se va a establecer en punto 1. Podemos revisar las características del sistema para ver si dan los valores que mostraba la gráfica, ¿no? Entonces, el estado estacionario, pues es punto 1, ese sí nos da. El tiempo de crecimiento, pues es 3.27 segundos. El tiempo de establecimiento, pues me da que es de 102 segundos. Y la respuesta pico, pues me da que es del 71.6% y lo alcanza en el tiempo 9.08 segundos. Entonces, pues aquí sí hay una diferencia, ¿verdad? O sea, lo único que se muestra cierto es el, el valor de estado estacionario, que es punto 1. Entonces yo les voy a dejar para ese ejemplo particular, al rato subo el ejemplo, para ese ejemplo en particular, que expliquen por qué en simulación no resulta lo que se muestra aquí en la gráfica. Sí, o sea, el sobreimpulso máximo debería de ocurrir a 2 segundos y debería de ser del 9.5%. Y aquí en la gráfica, pues vemos que el sobreimpulso máximo, dice ahí, es del 71.6% y lo alcanza el 9.08 segundos. Bueno, otro ejemplo más, pues es este, ¿no? En la figura, pues se muestra un sistema masa resorte amortiguador. Otra vez, el sistema, pues, tiene como valores numéricos B igual a 2 newton segundo metro. El valor de M es 1 kilogramo y el valor de K es 100 newtons por metro. Entonces la masa de manera inicial se desplaza 0.05 metros, o sea, no hay una fuerza aplicada, simple y sencillamente lo que cambian son las condiciones iniciales. Entonces se desplaza 0.05 metros de su posición de equilibrio y se libera sin que se le imprima una velocidad inicial. Entonces lo que pide el problema es encontrar la frecuencia con la cual se lleva a cabo la vibración del sistema, porque de forma evidente, pues al ser un sistema masa resorte amortiguador, cuando yo desplace y suelte la masa, pues se va a poner a oscilar. Entonces lo que piden es cuál es la frecuencia de vibración y además piden encontrar cuál sería la amplitud 4 ciclos después. Entonces el desplazamiento se mide de la posición de equilibrio. No hay fuerza aplicada, otra vez, por la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso, las únicas fuerzas que se oponen al movimiento es B por X punto y K por X. La ecuación del sistema es mx punto punto más B por X punto más K por X igual a 0. Si nosotros sustituimos los valores numéricos de B, de M, B y K, pues M vale 1, B vale 2 y K vale 100. Entonces la ecuación diferencial que representa el sistema es x punto punto más 2x punto más 100x igual a 0. Entonces la condición inicial, o sea, recuerden que la solución de una ecuación diferencial es única y exacta si se especifican n condiciones iniciales, que a saber son la función de la variable dependiente y sus n menos 1 derivadas. En este caso sería x en 0, que ya por el planteamiento del problema vale 0.05 metros, y no se le imprime velocidad, entonces x punto en 0 vale 0. Entonces de la última ecuación, ¿verdad? Esta ecuación pues es
Su transformada de Laplace pues es s cuadrada más 2s más 100 por x de s, y eso me queda como una s cuadrada más 2z omega n s más omega n al cuadrado. Entonces, omega n al cuadrado en este caso es igual a 100. Entonces, omega n al cuadrado es igual a 100, por lo tanto, despejando, pues omega n vale 10. Y después 2z omega n vale 2. Entonces, 2z omega n es igual a 2, z por omega n vale 1, y z es igual a 1 entre omega n, pero omega n vale 10, entonces z resulta ser 0.1. Bueno, la frecuencia que se observa, como es un sistema que se va amortiguando, pues la frecuencia que se observa pues es omega d, porque recuerden que definimos que omega d es la frecuencia amortiguada. Entonces omega d pues es omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado. Y pues esto es 10 por la raíz de 1 menos 0.01, y esto es igual a 9.95 radianes por segundo. Esa es la frecuencia a la cual oscila el sistema. Bueno, respecto a la amplitud de la señal, pues como la velocidad es cero, pues no es difícil encontrar que la solución de esta ecuación diferencial, utilizando la técnica de la transformada de Laplace y las tablas de transformadas de Laplace, pues la solución es esta. Es la condición inicial en cero de la señal, en este caso x, por e a la menos z omega nt, por el coseno de omega d por t, más z, entre la raíz de 1 menos z cuadrada por el seno de omega d por t. Entonces, pues, en t igual a n veces t, donde t es igual a 2pi entre omega d, que sería el periodo correspondiente a la frecuencia a la cual está oscilando, pues resulta ser que x de n veces t, pues es x en 0 por e a la menos z omega nt, porque todo esto que está aquí adentro sería un 1. Entonces, la amplitud para 4 ciclos después, pues es x de 4 veces t. Entonces, esto es igual a x en 0 por e a la menos z omega n 4 veces t. X en 0 es igual a e a la menos 0.1 por 10 por 4 por t. T es 2pi entre omega d, y omega d pues es 9.95. Entonces eso da 0.6315. Entonces esto es igual a la condición inicial, que es 0.05 por e a la menos 2.526, y esto es igual a 0.05 por 0.07998, y esto me da 0.004 metros. Entonces quiere decir que la señal pues oscila como una senoide, pero en la cuarta oscilación que tiene, pues el desplazamiento es de 0.004 metros, es decir, 4 milímetros. Bueno, un ejemplo más, pues aquí tenemos un sistema, dice, hay que obtener tanto de manera analítica como computacionalmente la respuesta al escalón unitario de este sistema. Entonces es un sistema de cuarto orden, ¿verdad? De tipo 0, a propósito de. Entonces lo que piden es obtener en forma analítica y en forma computacional la respuesta al escalón unitario. Entonces, en forma computacional, pues voy a declarar de nueva cuenta el numerador. El numerador en este caso es 3, 25, 72 y 80. Y el denominador es 1, 8, 40, 96 y 80. Entonces otra vez G igual a TF de nu, D.
Ahí está la función de transferencia. Y pues ya, otra vez lo mismo, no me lo piden, pero pues puedo hacer el impulso de G. Ahí está. Es la respuesta al impulso. Entonces, pues oscila, ¿no? Porque parece más o menos a un impulso. Y luego, pues la respuesta al escalón, que es la que me piden caracterizar. Entonces, esa es la respuesta del sistema. ¿Sí? Entonces, se establecen uno, ¿verdad? Y podemos ver sus características. Por ejemplo, el estado estacionario, otra vez aquí lo alcanza en el valor 1, el valor final es 1. El tiempo de crecimiento, pues es 0.369 segundos. El tiempo de establecimiento es 1.92 segundos. Y la respuesta pico, pues si se dan cuenta no hay una respuesta pico, porque queda abajo, ¿verdad? De luz. Entonces no hay un sobreimpulso como tal. ¿Ok? Bueno, eso sería en forma computacional. Pues aquí cómo lo hacen, pues simple y sencillamente declaran, como hice yo, el numerador, el denominador. El comando step también puede usarse sin declarar t, como tf de un coma d. Nada más se puede utilizar step de un coma d. Pues podemos ir haciendo lo mismo que aquí. Vamos a copiarlo. Bueno, de hecho ya está en un idéntico, ¿no? Lo que copiaremos es esto. ¿Sí? Pues vuelve a salir exactamente lo mismo. Luego pide modificar los ejes, o sea, hay un vector B que declara las coordenadas que vayan de 0 a 3 y luego de 0 a 1.2, el Y, que coloque los ejes, el X coloca los ejes de acuerdo al vector B y que ponga la rejilla o la cuadrícula. Entonces, pues podemos hacer eso. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace? Pues cambia los ejes, ¿verdad? Lo cambia de 0 a 3 y de 0 a 1.2 y pone la cuadrícula. En este caso, cada punto 5. Bueno, eso es lo que hace ese comando. Bueno, ya tenemos la respuesta. Entonces, pues obtener la respuesta en forma analítica, pues pasa por desarrollar esto en fracciones parciales, ¿verdad? O sea, quedaría que R de S vale 1 entre S. Entonces acá me quedaría que C de S es igual a toda esta función de transferencia por 1 entre S. Pues quedaría S a la quinta, más 8S a la cuarta, más 40S al cubo, más 96S cuadrado, más 80S. Entonces eso hay que desarrollarlo en fracciones parciales. Entonces el desarrollo en fracciones parciales, pues hacerlo de manera analítica, pues como que está, bueno, hacerlo arrastrando el lápiz, como digo yo, pues es un poco complicado, ¿verdad? Porque había que obtener primero, pues, cuáles son, utilizar el método del residuo, ¿verdad? Que aprendieron a usar, supongo, en el curso de métodos matemáticos. Pero bueno, MATLAB afortunadamente ayuda a obtener el desarrollo en fracciones parciales de algo como esto. Pues, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues se hace como decía yo, lo que se va a desarrollar en fracciones parciales no es esto, así como está, sino recuerden que R de S es 1 entre S, entonces C de S, que es la respuesta que buscamos, sería este numerador entre S por todo este denominador. Entonces, pues bueno, aquí declaramos otra variable en el numerador 1,
Luego el denominador 1, y pues sacamos con un comando pues el método del residuo. Aquí entonces vamos a obtener eh, los, los, eh, las raíces, ¿verdad? Del denominador. Entonces, pues colocamos este comando y ahí estamos, porque nos da los residuos y la ganancia acá del desarrollo en fracciones parciales. Con esta terminología ya la saben, ¿no? Entonces, pues, como ya tienen los residuos, pues el desarrollo en fracciones parciales, bueno, unos son los, eh, las constantes de arriba, ¿verdad? O sea, en este caso me queda menos 0.2813 menos J 0.1779, que es este, dividido entre S más 2 más 4J o 4I, que es lo que está aquí, ¿verdad? Luego más 4J y luego los demás residuos. Ese es el desarrollo en fracciones parciales. Lo único que se hace mediante las tablas pues es obtener la transformada inversa de Laplace de esto. Y la transformada inversa de Laplace de eso pues me da por solución, me da esto, usando las tablas de transformadas de Laplace. Entonces podemos usar pues igual MATLAB para graficar todo esto, ¿no? Hacer un vector de tiempo t que vaya de 0 a 3 y dibujar la curva de esa manera. O sea, por ejemplo, eh, vamos a hacerlo, a ver si nos sale. T es igual a min space de 0 a 3, que ponga 50 puntos. Y luego pues vamos a hacer que C sea igual a menos 0.5626 por la exponencial de menos 2 por t por el coseno de 4 por t más 0.3438 por la exponencial de menos 2 por t por el seno de 4 por t menos 0.4375 por la exponencial de menos 2 por t menos 0.375 por t por la exponencial de menos 2 por t más 1. ¿Está bien?
Mm, ya. Ahí está, ¿no? Bueno, aquí lo único que hice pues fue copiar la expresión que sale de forma analítica, nada más que aquí al hacer los productos, el producto entre vectores pues se utiliza en vez del asterisco directo el punto asterisco, solamente para que las dimensiones coincidan. En este caso al multiplicar la exponencial por el coseno de 4t. Y lo mismo aquí en la exponencial por el seno de 4t. Y finalmente en el término en donde se multiplica t por la exponencial de menos 2t. Utilizo punto asterisco, para que las dimensiones coincidan. Entonces ya después nada más uso el comando plot, ¿verdad? Plot, graficar c contra t. Y bueno, lo que resulta pues es la misma gráfica que, que sale con el comando step, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. No sé si exista alguna pregunta. No, profe, creo que no. Bueno, entonces si no existe alguna pregunta, pues nos vemos el día de mañana, por favor, a las 8. Está bien, profe. Hasta mañana, Nos que vemos. tengan Hasta mañana.